El libro del Apocalipsis, un libro de la Biblia fuertemente cargado de símbolos, números, metáforas y visiones, hace mención en su capítulo 13 de un número que corresponde a la figura de la bestia y a un hombre, el 666. Dada su importancia religiosa, este número ha sido gran objeto de especulación a lo largo de la historia, pero su significado bíblico es mucho menos ambiguo de lo que aparenta ser. La bestia simboliza autoridades humanas que se oponen a la autoridad de Dios. Y en el contexto histórico del libro del Apocalipsis, la bestia sería el imperio romano liderado por Nerón, quien dio inicio a la brutal política de persecución de cristianos en el imperio romano, que duraría hasta el siglo IV después de Cristo, y cuyo nombre, transliterado al hebreo, suma el número 666 por medio del sistema de la gematría. Sin embargo, subyacente a su naturaleza perversa como símbolo de un mal sistemático, el 666 representa una condición ontológica del hombre como ser caído, una existencia marcada por su separación de Dios e inclinación al caos autárquico. Esto lo podemos ver por primera vez en el relato de la creación del libro de Génesis. Dios crea al ser humano en el sexto día y le da dominio sobre toda la tierra y todas las bestias, pero su propósito era hacerlo en comunión con Dios, no alienado, en una especie de función sacerdotal. Esto necesita la transición del día 6 al día 7 de descanso sabático divino, cuando Yahvé, entre comillas, descansa y bendice y santifica la creación, la contempla y abre a la humanidad y por extensión al resto de la creación hacia lo trascendente. El 666 es la repetición del sexto día en bucle, un énfasis en la falsa percepción de totalidad previa a la verdadera plenitud del séptimo día, haciendo del sexto una prisión de inmanencia. En otras palabras, es un sistema cerrado de finitud que se autoconstituye en un ciclo autorreferencial, incapaz de abrirse a la trascendencia divina. La desobediencia del hombre en el jardín del Edén no se limita a una transgresión ética o normativa, sino que representa una ruptura fundamental en la relación del ser humano con Dios y con la totalidad del orden de la creación. Al ser creado a su imagen y semejanza, el ser humano es llamado desde el principio a representar a Dios en la tierra, ejerciendo funciones de sacerdocio, administración y colaboración en la obra de la creación. La caída en el jardín es emblema del fracaso a este llamado de orientación hacia el infinito divino. Es retroceso del séptimo al sexto día. Es autoaislamiento existencial. Es 666. Esta naturaleza paradójica del 666 se ve fielmente reflejada en la naturaleza misma de la serpiente del Génesis, la encarnación oscura de la dualidad del pecado, la cual es inmovilidad autorreferencial y caos. Un absurdo ontológico manifestado como un esfuerzo en vano por alcanzar lo que no es, ser sin relación con el ser mismo, Dios. El cristiano ortodoxo Traydon Luno argumenta en su libro Time, Crown of Eternity que la verdad de la autorreferencialidad es la fragmentación del yo y viceversa, cierto de la esencia variable y ventosa de la serpiente que en eterno distanciamiento de Dios es incapaz de reconciliarse consigo misma, perpetuando un ciclo caótico y contradictorio inherente al pecado. Otra mención explícita del 666 en la Biblia está relacionada con la decadencia de un rey, el rey Salomón, cuya recolección anual de 666 talentos de oro simboliza su caída en la soberbia y el desenfreno. Si bien su declive no es equiparable a la total y ferviente oposición al bien divino, propia de un anticristo o el anticristo, lo cierto es que la tragedia de Salomón refleja el potencial autodestructivo de lo que para propósitos de este tema denominaré como el principio fundamental del bucle satánico, la soberbia. La soberbia es considerada el primero de todos los pecados y la raíz de todos ellos. Es el más destructivo, mortal y engañoso pecado, pues en cualquier momento y en cualquier situación puede hacerse de venenoso control de incluso los más sabios y virtuosos. El rey Salomón, quien aún gozando de una comunicación directa con Dios y habiendo sido dotado con sabiduría divina, al haberse hecho presa de sus propias pasiones, transformó un legado prometedor en uno marcado por la idolatría, la corrupción, la división y, en última instancia, en una advertencia para las generaciones futuras. En sus instituciones cenobíticas, San Juan Casiano caracteriza la soberbia con las siguientes palabras:
No hay, entonces, otro defecto que sea tan destructivo para todas las virtudes, que despoje y robe al hombre de toda justicia y santidad, como este mal de la soberbia. Como una enfermedad pestilencial, ataca al hombre entero y, no contentándose con dañar solo una parte o un miembro, afecta a todo el cuerpo con su influencia mortal. Procura derribar con una caída fatal y destruir a aquellos que ya estaban en la cima de las virtudes. Una vez que se apodera de alguna alma desafortunada, como el más brutal de los tiranos, al tomar la elevada fortaleza de las virtudes, destruye y arrasa toda la ciudad. Al nivelar las altas murallas de la santidad con el suelo de los vicios, las confunde completamente, dejando que ninguna sombra de libertad subsista en el alma sujeta a ella. El mal carece de sustancia propia. No es algo creado, sino una distorsión del bien. Como cúspide de esta distorsión, la soberbia es lo más cercano que hay al mal puro. Traydon Luno afirma que si se intentara poner la experiencia mortal espiritual de la soberbia en una fórmula lógica, la más cercana sería la tautología sin sentido, yo igual a yo. Yo porque yo. Una visión absurda, impotente y satánica del mundo. Esta formulación podría interpretarse incluso como una imitación deformada del nombre divino. Yo soy el que soy, frase con la que Dios se revela a sí mismo como la fuente de toda existencia, como el ser absoluto, autosuficiente, perfecto y eterno. En contraposición, el yo porque yo es una afirmación vacía, patética y egotista que intenta, sin fundamento alguno, atribuirse una causa en sí misma. No tiene justificación fuera del propio yo, siendo plenamente autorreferencial, insustancial y desprovista de trascendencia. Es como si la soberbia fuese, en el fondo, un grito desesperado por afirmar una trascendencia perdida, pero lo hace del modo más equivocado posible, cerrándose en el ego en lugar de abrirse al otro y al creador, haciendo de la soberbia el principio fundamental, o la piedra angular, del sexto día en bucle, el bucle satánico. Si el video te gustó, por favor deja tu like, y si quieres ver más contenido como este, también suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos hasta el próximo video.